Hola amigos, soy Apellido Obligatorio y hoy estoy aquí con el gran periodista José María Arenzana. Hola José María. Hola, José Miguel. Buenas tardes. Pues José María ha estado luchando jurídicamente y periodísticamente para que se realice el recuento definitivo correctamente. Pues no sé si sabéis, y bueno, debéis saberlo porque la plataforma Elecciones Transparentes ha acudido al último recuento definitivo que se empezó el 13 de noviembre, 3 días después del recuento provisional, y vimos que no se contaban las actas, que no se recontaban, sino que simplemente se cotejaban, se comparaban con los datos de Indra, y eso es ilegal. Eso, como mínimo, es una irregularidad muy grave, porque lo que tienen que hacer es recontar las actas que vienen en los sobres. Eso es lo que tienen que hacer y no se ha hecho. Por tanto, falta un paso del proceso electoral importantísimo. Bueno, ¿qué digo importantísimo? El más importante. Y el caso es que esto no es ha ocurrido solamente la semana pasada o en estas últimas elecciones, sino que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo atrás y José María Arenzana pues tiene experiencia en estos casos porque él mismo ha, ha luchado de la misma forma que estamos luchando ahora Plataforma de Elecciones Transparentes para que se realice el recuento definitivo como marca la ley. Y bueno, José María, ¿cómo? Cuéntanos. Bueno, cuando yo me sumo por primera vez a los escrutinios era el año 2012. En 2012, revisando los datos que había colgado por parte del Ministerio en unas elecciones, revisando, vi que había cosas muy raras, había un comportamiento electoral extraño. Bueno, quiero decir, pero esto es cosa de estudiosos de la demoscopia y tal, ¿no? Y mirando con detalle veía cosas unos resultados verdaderamente extraños, porque bueno, en la costa mediterránea de Andalucía eran unas elecciones autonómicas. Ahí aparecían lugares donde tradicionalmente ganan el PP, y sin embargo habían obtenido unos resultados muy medianos, ¿no? Para lo que se esperaba y para lo que las encuestas indicaban, y para el voto tradicional que había sido en esa zona. Y a su vez se había producido una abstención muy alta en zonas precisamente del PP, ¿no? De feudos tradicionales del PP. Quiero decir, había cosas indicativos, no solamente. Eso me llevó a descubrir que el proceso electoral tiene una segunda parte, que no solamente, que no termina el día de las elecciones con el recuento de los votos en las mesas electorales y se acabó. No, sino que hay una segunda parte muy importante, que es cuando termina el proceso electoral, que se llama escrutinio general. Es tan importante, como tú señalabas, porque es la única certificación oficial de los votos. Los votos que se recuentan por la noche electoral no tienen validez oficial, ¿de acuerdo? Es un recuento provisional que se llama. Entonces, hasta que no se celebra el escrutinio general, pues no se tiene verdadera seguridad de los datos. Entonces, yo asistí a ese escrutinio general del año 2012, como digo, y lo que vi me sorprendió muchísimo, porque había mirado la ley y no se parecía en nada lo que hacían allí con lo que dice la ley. La ley dice que ha de celebrarse el escrutinio general y dice cómo ha de celebrarse. Dice que han de abrirse sobre por sobre. En total, en Andalucía hay aproximadamente 12.000 mesas electorales, más o menos, y en Sevilla en concreto hay como 2.000 y pico de mesas electorales, ¿no? Entonces, consiste en abrir sobre por sobre. Esos sobres vienen cerrados y vienen firmados por los tres miembros de la mesa, el presidente y los dos vocales, firmados de manera cruzada en la solapa para que se constate que están abiertos o cerrados. Si se abren, es que se ha rasgado la firma y por tanto ya se detecta que ese sobre ha sido cuando menos abierto, ¿no? En este caso, los sobres, la mejor prueba de que no se hacía el escrutinio, tal como indica la ley, es que esos sobres permanecen cerrados, ¿de acuerdo? Porque ese día, en aquel escrutinio de 2012, como digo, lo que se hizo fue lo siguiente, y fue lo que a mí me dejó frío, ¿no?
era el presidente de la Junta Electoral Provincial. Hay una Junta Electoral en cada provincia, en el caso de que son circunscripciones provinciales. Cuando son municipales son juntas electorales de zona, es decir, por cada provincia hay varias juntas electorales, pero en el caso de la circunscripción provincial, que es el de las generales y el de las autonómicas, cada junta electoral provincial tiene que abrir esos 2.000 sobres, en el caso de Sevilla. Entonces, no abrían los sobres, sino que el presidente preguntaba, ¿alguno de los presentes, de los partidos políticos presentes en la sala, tiene alguna acta que reclamar? Y decían, pues imagínate, el PSOE decía, yo tengo que reclamar 2 actas, la HB1 de Lebrija y la J438 de Utrera. Y entonces, pues que traigan esos 2 sobres. El presidente ordenaba traer esos 2 sobres, se abrían, se miraban las actas y se veía si había algún error. Efectivamente, cuando reclamaban los partidos 2, 3 actas, que eran las únicas que se abrían, se comprobaba que había errores. ¿Por qué? Pues porque los partidos habían comprobado que casi seguro que ahí había un error. Y era muy fácil. De los errores que reclamaban esos partidos, 4 o 5 actas, no más, como ya digo, ponía que tenían 0 votos. En la historia de las elecciones, en Andalucía en concreto, jamás el PSOE ni el PP han tenido en una mesa 0 votos. Jamás. Con lo cual, si te salta, si ves un 0 en el PSOE y el PP, es que ha habido un error. Era obvio. Entonces, las que reclamaban, las actas que reclamaban eran solo las que tenían 0 votos para ellos. Bueno, pues se reclaman, se ve que había un error humano, material, es decir, alguien al apuntar se había equivocado de columna y en la columna de encima o la de abajo habían asignado los votos errados, ¿no? Le habían dado 0 votos al PSOE y en realidad eran 0 votos al que estaba justo arriba, que era a lo mejor el Partido Comunista de los Trabajadores Reunificados de no sé qué. Claro, pues es obvio que eso es muy posible que tuviera 0 votos, pero los 531 no eran del Partido Unificado no sé qué, eran del PSOE. Luego, se veía claramente que era un error, se corregían y ya está. Y yo entonces dije, oiga, pero esto, yo soy un ciudadano, yo no estoy legitimado para hablar en esta sesión, aunque esta sesión de escrutinio general es un acto público. Pero yo quiero decirle que yo por mi cuenta he detectado errores mayores. Pero claro, no es porque den 0, sino porque le dan a lo mejor 1 o 5. Pero está claro que son errores también y que era fácil de detectar por muchas razones, ¿no? Y digo, yo tengo mucho más. Y me decían que, bueno, que eso no los habían reclamado y por tanto no procedía a hacer nada sobre ello. Yo decía, no, pero es que la ley dice que ustedes tienen, el artículo 105.2 de la ley, dice que ustedes tienen que reclamar, o sea, que abrir todos los sobres, ¿de acuerdo? No se hacía. Así que esperé a las siguientes elecciones, en 2015, después de hacer mucho seguimiento de todo este asunto y estudiar bien a fondo la ley. Y cuando llegaron las elecciones de 2015, otra vez autonómicas, convencí a un partido para que reclamara con los argumentos que yo había ido acumulando. Ese partido que aceptó presentar el recurso que yo redacté era Vox. Y sucedió algo insólito, inaudito en la historia de la democracia, ¿no? Se ordenó repetir, la Junta Electoral Central ordenó repetir la celebración del escrutinio. Por primera vez, era una cosa increíble. Pero lo que sucedió fue que en la reclamación nosotros no hablábamos nunca de fraude, ¿de acuerdo? Nunca hemos hablado de fraude, ni de pucherazo, ni de nada similar. Hemos hablado de cumplimiento de la ley, de cómo ha de celebrarse el escrutinio general. Como no lo cumplían, la Junta Electoral, que es la primera instancia, la Junta Electoral Provincial, que es la primera instancia que resuelve el recurso que presentan los partidos, no nos dio la razón. Pero se vinieron arriba, se les fue la cabeza o algo así, ¿no? Porque lo que decidieron fue contestarnos, nos dieron una respuesta en la que ellos se ponían a hablar. No puede haber fraude electoral porque hay estas garantías y estas otras y tal y cual. Pero nosotros no habíamos hablado de fraude. ¿Por qué? ¿Por qué nos habla usted de fraude si solo le estamos reclamando que cumplan ustedes la ley, que celebren el escrutinio conforme a la ley? Entonces dieron una respuesta muy larga, denegatoria para nuestra petición, pero en la que nos decían que, así abiertamente, nos decían que esa manera que nosotros pretendíamos que se celebrara el escrutinio general se dejó de hacer
como de forma inveterada desde el año 2000. Desde el año 2000. O sea, ellos reconocían que desde el año 2000 no hacían el escrutinio. Quiere decirse que llevaban como mínimo 15 años incumpliendo la ley. Y además alegaban que había dejado de hacerse el escrutinio conforme a la ley desde que empezó a entrar la informática en el proceso electoral, ¿no? En el año 2000, desde luego, no había transmisión de datos a través de las tablets, desde las mesas electorales al centro de datos del gobierno, del Ministerio del Interior, que en definitiva es el que gestiona la empresa Indra, ¿no? No había esa transmisión de datos, pero sí había ya una base de datos donde se iban introduciendo todos los datos de la noche de la noche electoral, ¿no? Pero esto era falso, porque claro, cuando en aquella época no había transmisión de datos y por tanto no era el problema informático el que les había conducido a eliminar la celebración del escrutinio general conforme a la ley. No es real, sencillamente no es real. Eso se produce poco a poco y se van relajando en la forma de dicen, bueno, vamos a hacerlo así, puesto que la informática ya ofrece garantías suficientes, según ellos, como para andar empleando un esfuerzo, como nos exige la ley, de muchas horas para revisar acta por acta. Antes del año 2000, es decir, recordemos que la democracia en España funcionó durante los años 80, los años 90 y no había informática, ¿de acuerdo? O apenas había informática. ¿Qué se hacía entonces, antes del año 2000? Antes del año 2000 los partidos se preocupaban mucho de recoger todas las actas, ¿de acuerdo? Y mirarlas una a una y hacer ellos sus propios recuentos y sus sumas. Las propias juntas electorales provinciales tenían que hacer sus recuentos y sus sumas porque no había otra manera de hacerlo, manualmente. Y nosotros como periodistas, cuando yo estaba en el periódico, trabajando en periódicos, había noches electorales que cuando acababa la última, cerrábamos la última edición, imaginemos a las 6 de la mañana, la última edición del periódico, todo lo más que teníamos era el 13, el 20% escrutado o algo así, ¿no? Es decir, teníamos muy poco. Con esos datos hacíamos proyecciones aplicándole la ley DON con un lápiz y un papel toda la noche para cerrar una edición del periódico. Siguiente edición. Ya tenemos en vez del 13 el 18. Vamos a hacer otra proyección para ver cuántos diputados pueden haber obtenido en tal sitio, en tal sitio. Quiero decir que toda esa mecánica yo me la conocía de forma artesana, manual, desde siempre. Así que cuando llegó todo esto, empezó a entrar la informática, las juntas electorales decidieron no hacer más el escrutinio. En esa respuesta que digo, en 2015, también decían que había dejado de hacerse, pero que aplicaban lo que ellos llaman el método abreviado. Claro, si ellos confiesan que no hacen el escrutinio conforme a la ley, que lo hacen por un método que llaman abreviado, que no figura en la ley, desde luego es una cosa que se han inventado ellos, que se había inventado la Junta Electoral y le había puesto un nombre. Con toda esa respuesta que nos dieron, hicimos el segundo recurso. El segundo recurso hablamos desde el año 2015, autonómicas de 2015. Y en ese segundo recurso le contábamos a la Junta Electoral Central, que es la instancia superior, le decíamos, mire usted, nosotros entendemos que no se cumple la ley, no hemos hablado en ningún momento de fraude ni de nada, solo de que no se cumple la ley. Ellos nos han respondido con teorías, hipótesis sobre posibles fraudes que no son posibles, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no hemos hablado nunca de eso, pero sí decimos que la ley no se cumple y ellos reconocen que la ley no se cumple desde el año 2000 y además hablan de un método abreviado que no existe en la ley. Ante tamaña confesión por parte de la Junta Electoral Provincial, la Junta Electoral Central no tuvo más remedio que darnos la razón íntegramente y ordenar la repetición del escrutinio, que en realidad no era una repetición, puesto que no se había celebrado la primera, como es lógico. Pero bueno, ordenó la repetición de ese escrutinio. Y cuando se hizo la repetición de ese escrutinio, empezamos a detectar, esta vez sí lo hicieron, pero lo hicieron mediante cotejo. Es decir, siguen sin hacer el recuento y suma, pero se limitaron a poner el ordenador de Indra aquí en un lado, y aquí al otro lado sentado un miembro de la Junta Electoral. Abrían acta por acta, cantaban los resultados, votos nulos, 38, votos blancos, tal, PSOE, 121, PP, 433, no sé qué, y el tipo que estaba a su lado con un ordenador de Indra
iba diciendo si coincidía el cotejo o no, ¿de acuerdo? Pero consistía solo en un cotejo. Nuestra pregunta es que si no se hace, no ya solo el cotejo, sino si no haces tú el recuento de cada una de esas listas, lo sumas y al final, ojo, esto es importante, y al final haces la suma de todos, de todas las actas, no puedes fiarte del dato del ordenador, ¿de acuerdo? Porque el dato del ordenador pertenece a otra gente, pertenece a otra administración. Ahora, si te parece, José Miguel, os aclaro un poco en qué consisten estas dos administraciones para que se entienda bien la diferencia. Pero la cuestión está, es como si tú vas a un Mercadona o a un supermercado, ¿no? Y compras, imagínate, un carro de la compra lleno de 100 productos. Si tienes 100 productos y te limitas a cotejar si los precios que pone en el ticket que te han dado se corresponden con el precio real que figura en la estantería, dices, esto vale 5 euros. Sí, 5 euros. Esto vale 2,50. Sí, 2,50, correcto. Has revisado, de acuerdo, todos los productos, ¿de acuerdo? Si tú luego no sumas, la suma que ponga el ticket no es fiable. Tú puedes sumar todos los sumandos, o sea, quiero decir, puedes comprobar que todos los sumandos cotejados se corresponden, pero si no haces la suma final no sirve de nada, ¿de acuerdo? De forma que es necesario, obligatorio, porque es lo que dice la ley y porque es el único dato oficial, que es el que valida la Junta Electoral, necesitas hacer la suma. Ellos se limitaron en esa ocasión, en la repetición del escrutinio, se limitaron a cotejar los datos, pero la suma la seguía dando el ordenador. Nosotros decíamos, no, el ordenador puede contener un algoritmo o cualquier cosa, algún manejo, que permita modificar la suma final. Además, hacerlo de manera automática, no con la intervención de alguien que trampea, ¿sabes? Y traslada votos, que sería una trampa muy burda, ¿no? Que un tipo se pusiera allí a manejar por la cara, ¿no? Eso lo tiene que hacer un algoritmo, ¿no? Algo que de manera automática el ordenador, si hubiera una trampa, que yo no afirmo que la haya, ni yo la he descubierto, ni tengo ninguna prueba de que haya habido trampa. Lo que digo es que si no se hace este control, que por otro lado la ley prevé y exige, si no se hace, se presta a que algún día alguien haga una trampa y sea indetectable. Sí, volviendo al símil que tú has puesto de que uno va al supermercado y se limita a cotejar si el precio que pone en el ticket de cada artículo se corresponde a lo que pone en el ticket. Pero claro, lo que Correcto. tienes que hacer es la suma, porque la máquina registradora del supermercado bien podría contener un error, un fallo, se le ha desajustado un transistor y te da un mal resultado. Entonces se tiene que hacer uno mismo tiene que hacer el recuento para ver si la maquinita se ha equivocado o no. Porque es que las Sí, maquinitas no son la, infalibles, las maquinitas se equivocan a veces. sí, pero no, esto ya no es solo una cuestión de error, es que la ley lo dice, es que la ley lo dice. Es más, la ley en ningún momento le otorga a la Junta Electoral, en ningún momento, menciona a un ordenador, ni a ningún otro sistema, no lo menciona. La misión que le otorga a la Junta Electoral la ley es necesariamente la revisión de las actas de papel. Las actas de papel, no que vigile si el proceso informático, no que vigile al gobierno, no que vigile a la empresa para ver si hace las cosas bien o mal. La misión de la Junta Electoral no es revisar nada de eso. La misión que tiene otorgada expresamente en la ley de la Junta Electoral es que abra los sobres, cuente con sus propios medios, dice, con sus propios medios, tiene que hacer el recuento y suma, así se lo dice, recuento y suma en el artículo 106.1 de la ley, le dice que tiene que hacer recuento y suma con sus propios medios y ya, con eso, que los datos del ordenador no coinciden con lo que haya hecho la Junta Electoral, pues es problema del ordenador, que lo tiren, que lo quemen, o da igual, ¿no? Para entendernos, y esto me gustaría dejarlo claro, hay dos administraciones diferentes, dos en este caso. Una administración es la que convoca y organiza las elecciones, es decir, el gobierno. No hay ninguna duda que quien convoca las elecciones es el gobierno y las organiza a través del Ministerio del Interior, ¿de acuerdo?
para ayudarse en esa tarea de organización, el gobierno, por mucho dinero, contrata a una empresa, que es la que le proporciona el sistema informático, etcétera, etcétera. A una empresa que en este caso es Indra. Otras veces, ha habido un par de veces en las que ha sido también, ha participado o ha sido en solitario, es Saitel, ¿no? Pero en este caso ha sido Indra, que es la que viene siendo históricamente una multinacional española muy potente, que se dedica a cosas muy, ¿cómo decirlo?, muy sofisticadas, muy complejas tecnológicamente. Es decir, que lo mismo fabrica radares para los aeropuertos del mundo, como fabrica sistemas de detección de misiles en los cazabombarderos de medio mundo, etcétera. Quiero decir, una empresa muy potente, muy sofisticada y muy seria, ¿no? Pero también tiene sistemas aplicados a recuento electoral también en medio mundo. Quiero decir que Indra lo mismo ha trabajado en Suecia como en Estados Unidos en el sistema de recuento, ¿de acuerdo? Pero ojo, también ha hecho los sistemas de recuento de voto electrónico en Venezuela, en Argentina, en Bolivia y, curiosamente, casualmente, en aquellas famosas elecciones de Bush en Florida, en el estado de Florida, también era Indra, aquella que se ganaron por un voto y aquello era Indra también, ¿no? Es decir, es una empresa muy seria, muy fiable tecnológicamente, muy importante en el mundo de la tecnología, pero que conoce mucho más que nosotros, que no somos, yo no soy experto informático para nada, vamos, me pierdo, ¿eh? Pero sí sé lo que dice la ley. Por eso la ley no le otorga a la Junta Electoral, entre otras cosas porque la ley es de 1985, cuando no existían los ordenadores ni nada de esto, ¿no? Por tanto, la ley le asigna a la Junta Electoral una cosa muy concreta, que es revisar el papel, no nada de ordenador. Bueno, pues decía, hay una administración que es la que convoca y organiza las elecciones apoyándose en una empresa que se llama Indra, ¿de acuerdo?, que suministra todo el soporte informático, las aplicaciones, etcétera. Pero esos datos que proporciona el gobierno con la ayuda de Indra en la noche electoral, que 2 horas después de cerrados los colegios ya se tiene hecho el gran grueso del recuento y nos permiten conocer los resultados la misma noche electoral, en apenas hora y media, 2 horas, ya tenemos el panorama hecho de quién ha ganado las elecciones, etcétera, no pasa de ser un juguete. Es un entretenimiento para los espectadores. Está pensado solo para suministrarnos una información en esta vida que llevamos de locos, de fugacidades y de velocidad, suministrarnos muy rápido para no tenernos tensos hasta el día siguiente o varios días después, como sucedía antes, conocer de inmediato los resultados. Pero no tienen validez ninguna. La validez, ya lo dice la ley, es cuando la Junta Electoral se va al papel. Y eso sucede 3 días después de celebradas las elecciones. La ley dice que 3 días después de celebradas las elecciones son un domingo siempre, pues luego el miércoles, después de las elecciones, a las 10 de la mañana, dice la ley, una ley que dice la hora a la que comienza un acto, una cosa francamente rara, pero sucede en este caso, a las 10 de la mañana comienza el escrutinio general. Y el escrutinio general, insisto, le corresponde a esa segunda administración, que estamos diciendo. Una, el gobierno, con la ayuda de Indra. La segunda administración, independiente, es una administración muy singular dentro del ordenamiento español, el ordenamiento jurídico español, porque no es poder judicial, no es poder legislativo, ni es poder ejecutivo. ¿Qué es la administración electoral? Una cosa muy singular, porque funciona básicamente durante los periodos electorales. Fuera de los periodos electorales nominalmente existe la Junta Electoral Central funcionando, está nombrada, pero no actúa porque no tiene nada que actuar, ¿comprendes? Entonces, esa administración tan singular, la Junta Electoral Provincial, se compone de varios magistrados de esa circunscripción, magistrados o jueces de esa circunscripción, y luego tiene un representante a propuesta de algunos de los partidos políticos mayoritarios, que no son ni jueces, ni magistrados, ni tienen por qué ser profesionales de la justicia, sencillamente son profesionales de lo que sea, funcionarios, ingenieros, abogados, normalmente, licenciados en Derecho y tal y cual, que forman parte de la Junta Electoral de manera nominal, están ahí, pero no tienen otras muchas funciones fuera del periodo electoral. Bueno, pues esa segunda administración, que es la administración electoral, es a la que le encarga la ley, que es
supervise los resultados. Pero los resultados no los del juguete. Los del juguete que están en el ordenador. Ya digo que eso es un juego televisivo, para que las cadenas de televisión nos suministren a los ciudadanos muy tempranito y nos vayamos a la cama sabiendo qué es lo que ha pasado, nos suministren los datos. Pero validez cero, validez oficial cero. ¿De acuerdo? Por tanto, hay que esperar al miércoles, jueves y viernes, que son los 3 días que la ley le otorga a la Junta Electoral para proceder al escrutinio. Claro, ¿qué sucede? Que como yo descubrí en 2012, no se cumple la ley. Las juntas electorales no celebran conforme a lo que dice la ley, no celebra ese escrutinio. Así que si yo soy alguien que maneja un ordenador y sé que nadie va a revisar los datos tal como marca la ley, yo en el ordenador puedo hacer maravillas. Sabiendo, como sé desde 2000 hasta 2015, que las juntas electorales han dejado de hacer ese trabajo manual. Pues si lo han dejado de hacer, yo me puedo permitir cualquier cosa. Cualquier cosa en tecnología, basta, como digo, en introducir un algoritmo que modifique lo que necesites que modifique. Cuidado, la gente muchas veces piensa que para obtener un cambio electoral habría que mover millones de votos de un lado para el otro, ¿no? Trasladarle de un partido a este tal, robarle a mano llena un saco de votos, un número muy importante. No es verdad, no es verdad. Las modificaciones para obtener un diputado, cuando se aplica la ley DON, son a veces de cientos de votos o de unos miles muy pequeños de votos, 2.000, 5.000, 3.000 votos. Claro, esto se consigue no haciendo un rebaño y le rebaño a este no sé cuánto, no. El ordenador tiene en su base de datos el histórico de los últimos 40 años de democracia, pero de cada una de las mesas electorales. Tiene el histórico entero, sabe lo que se ha votado en cada ocasión, cualquier tipo de convocatoria electoral, lo que se ha votado en cada una de las mesas de España, de las 60.000 mesas de España. Con lo cual sabe muy bien el ordenador, en un milisegundo, qué cifra necesita mover, y son pequeñas cifras, para conseguir un vuelco que permita en los restos de la ley DON que un diputado pase de un sitio al otro. Por lo tanto, son modificaciones muy sutiles. Cuando uno se pone a revisar, si sucediera un día algo, que Dios no lo quiera, que yo insisto que yo no he descubierto nada de eso, ni mucho menos, ni tengo prueba para afirmar nada que se haya producido un fraude. Pero si algún día se produjera, no va a ser necesario hacer grandes trasvases de votos, modificando pequeñas cifras de mesas electorales muy concretas con un comportamiento que hayan tenido más o menos regular o más o menos irregular a lo largo de 40 años, cogiendo esas mesas y haciendo pequeñas modificaciones, puedes conseguir 30 o 40 diputados más. Claro, bajo mi punto de vista, yo creo que si esto fuese así, como estoy diciendo, el estirar el chicle, digamos, la posibilidad de hacer trampas debe tener un límite. Hay un umbral que, superado ese umbral de pequeñas modificaciones, lo siguiente para obtener otro diputado más, imagínate, pongamos que fuese el caso, ¿no? Que hemos obtenido 40 diputados a base de pequeñas modificaciones difíciles de detectar. A partir de ese 40, el 41, ya seguramente el sistema necesitaría hacer un trasvase potente, porque ya las diferencias serían grandes en cada circunscripción hasta dar el salto a conseguir el siguiente. Es decir, que el margen de maniobra, que ese algoritmo, es imaginación, lo que estoy haciendo, ¿de acuerdo? Es un futurible, pero el margen de maniobra del sistema también debe tener un límite, debe ser finito. El número de trampas, por así decirlo, y por hablar muy, entre comillas, y de forma muy brochazo, ¿no? El número de trampas debe ser limitado. Quizá por eso uno podría pensar, o tendría cierta lógica pensar, ¿no? Que bueno, sí, vale, pongamos que han hecho trampa, ¿no? Diría alguien alegremente. Entonces, ¿por qué no tienen mayorías absolutas, no? Y yo digo, joder, porque sí, para conseguir la mayoría absoluta ya te tienes que ir, en el caso, por ejemplo, del PSOE, te tienes que ir a
a 50 o 60 diputados más de los que haya de los que ya se hayan conseguido. En el caso del PP te tienes que ir a 70 o 70 75 diputados más para conseguir la mayoría absoluta. Y creo que el sistema necesariamente, imagino, que debe tener un límite de posibilidades de estirar, debe ser un número finito, ¿no? Y entonces no creo que se puedan conseguir grandes golpes como eso. Hombre, es tan así que cuando Evo Morales mete un pucherazo ya de un calibre espectacular, pues claro, canta la gallina que le canta hasta su madre, ¿no? Y cuando Hugo Chávez o Maduro pegan un pucherazo y dice hemos ganado por el 95% de los votos a favor, pues claro, pega un cante que te mueres, ¿no? Entonces, es por eso por lo que, digamos, suena demasiado abrupto, pero si lo quieres hacer de manera fina, y si queremos ser atracadores de bancos sin destruir el banco entero, pues haremos un butrón que sea por donde colarnos y sacar poquito a poco, ¿no? Ponemos una bomba y derribamos el edificio del banco y entramos allí, ¿no? Algo así, ¿no? Estoy hablando un poco, insisto, de futuribles porque, claro, esto no es verdad, ¿no? Yo no estoy afirmando, insisto, en ningún caso que se haya producido ninguna trampa. Yo, a lo largo de todos estos años, sí sé que he descubierto miles de votos errados, que cuando se ha hecho solo el cotejo se han descubierto miles de votos errados. Yo, por ejemplo, de aquella repetición del escrutinio, aquí hay hasta, no sé si lo podréis ver, pero lo pone aquí, hasta 116, ¿no? 116 incidencias registradas. Esto afectó a miles de votos, ¿no? En esa repetición de escrutinio. En el 116 afectó algo así como a 4.000 votos aproximadamente, ¿no? Pero siguieron sucediendo más cosas muy extrañas en aquellas elecciones. Aquellos datos luego se publican en el caso de las autonómicas en el BOJA, ¿de acuerdo? Esto es el BOJA, ¿no? Y se publican los datos oficiales. Estos son los resultados oficiales publicados en el BOJA obtenidos de la repetición de aquel escrutinio. Y esto tiene una fecha de 14 de abril. Repetición del escrutinio de fecha 14 de abril, ¿de acuerdo? ¿Qué sucedió? El 16 de abril, 2 días después, aparece una corrección. El 16 de abril ya se ha celebrado el escrutinio, hemos dado todos los resultados por válidos, ¿de acuerdo? Se produce una corrección de errores que llaman aritméticos o sumatorios. 16 de abril y pasa completamente desapercibido porque el 14, ya digo, se han publicado los datos oficiales. Pero es que llega el mes de junio y todavía la Junta Electoral está trasladando al BOJA nuevos errores aritméticos y sumatorios. Bueno, si se están trasladando errores aritméticos y sumatorios a el boletín oficial, me dirán de dónde pueden salir errores aritméticos o sumatorios si lo ha hecho un ordenador. Si supuestamente el ordenador no se equivoca. Si supuestamente todo la fiabilidad, el escrutinio de la Junta Electoral no se hace porque los ordenadores son muy fiables. Bueno, pues aquí hay errores aritméticos y sumatorios, lo dice, lo llama así. No de otro tipo, no errores materiales de transcripción de las cifras y que se han trasladado mal y por eso las están corrigiendo. No, errores aritméticos y sumatorios. Esto hemos dicho que era del 2 de junio. Nadie se ha enterado, nadie estaba pendiente el 2 de junio de que salieran nuevas correcciones. Pero es que el 7 de julio de ese mismo año vuelven a salir nuevas correcciones publicadas en el BOJA, ¿de acuerdo? Y vuelve a decir que se ha apreciado error aritmético en el sumatorio de los votos. Virgen Santa, si lo ha hecho un ordenador, ¿dónde puede estar el error aritmético al sumatorio? A menos que el ordenador está loco. Se ha vuelto loco desde abril a julio, el ordenador está completamente rumba y está ofreciendo datos. Pero ¿qué sucede? Pues veréis, las cifras que se corregían no eran de 2 votos o un voto que se había sumado mal, Las cifras, leo por ejemplo en la del 2 de junio, ¿no? En la del 2 de junio dice que estos errores aritméticos en el escrutinio que se publicaron en el boletín del 23 de abril, dice que el número correcto es de 364.110 votos. También se han de corregir los votos válidos emitidos, 359.444, y los votos a candidaturas, 355.000. Estamos hablando de miles de votos, de cifras de una oscilación de más de 5.000 votos, ¿de acuerdo? Pero es que hay otra oscilación aquí a continuación que dice: se corrige el número de votantes del acta de escrutinio general
el número correcto es de 1.009.457. También se han de corregir los votos emitidos, 998.534, y los votos a candidatura, 984.000. Es decir, que estamos hablando en total de una cifra superior a los 20.000 votos. Y esto sucedió en Sevilla y en Jaén, y ha pasado completamente desapercibido. Francamente, si yo quiero enterarme ahora mismo de cuáles fueron los votos obtenidos en aquellas elecciones en 2015, con todas estas modificaciones habidas en el BOJA, más la repetición del escrutinio que hubo antes, soy incapaz, y yo creo que la Junta Electoral es incapaz de decirnos exactamente cuáles fueron los votos. No lo saben. No lo saben. Se han producido tal número de modificaciones que son incapaces ahora mismo de decirme cuál es la cifra real de aquellos votos. Ya no digo si influyeron o no en la obtención de un escaño hacia acá o hacia allá. Digo que esto sucede en cada elección, cosas de este tipo. Y todo esto sucede porque no se ha hecho a mano, porque se ha confiado a la máquina. Y luego se van detectando. Pero ya ¿a quién le importa todo esto? A nadie. Y pasan los años y otra vez. La cuestión está en que es mucho trabajo. Yo lo comprendo, es mucho trabajo, claro. Ponerse, como la ley prevé, durante 3 días, o un grupo de funcionarios, no solo son los miembros de la Junta Electoral, están rodeados de un grupo de funcionarios que les prestan las otras administraciones para hacer toda esta tarea. Abrir sobre por sobre. Empezar no a cotejar, sino empezar a sumar. Contar los errores que ha habido. A ver, pues aquí está equivocado. Hay un censo que es superior, un número de votos es superior al censo. Aquí se han olvidado meter los nulos, aquí los blancos. Venga, corrijamos. Apunta ahí, para luego al final sumar. Si hacen todo eso, yo sé que es un dolor de cabeza. Pero es que la democracia consiste en esto. Es que si no hacemos esto, estamos perdidos. Estamos en manos de una máquina que todos sabemos que es manejable por quien ha configurado esa máquina, ¿no? Quien suministra el programa y todo eso. Y ese caso que suministra el programa y que tiene esa máquina es una empresa contratada por mucho dinero, por muchos millones de euros, ¿de acuerdo? Y, hombre, un cliente que te dice, mira, te vas a llevar no sé cuántos millones de euros, hazme un enjuague, un pequeño enjuague por aquí. Yo no digo que lo hayan hecho, pero digo que si una empresa es capaz de prestarse al juego, pues no me cabe la menor duda, porque tampoco son funcionarios, ¿sabes? No tienen obligación de ir más allá que cumplir con su trabajo lo más eficientemente que le encarguen. Ellos no tienen por qué saber cuál es ni siquiera la legalidad estrecha y extrema de todo el proceso, ¿no? Pero la Junta Electoral sí lo sabe y tendría que cumplir con ello. Pues cuando estuvimos, los de la plataforma Elecciones Transparentes, aquí en Madrid, yo estaba presente. Y ahí estaban los funcionarios contratados para hacer el recuento entre comillas. Y es que resulta que el único instrumento que tenían era una regla para cotejar las cifras de un folio con las cifras de otro folio. Es decir, las cifras de las actas con las cifras, imagino que de Indra. Solamente tenían una regla. Es que no tenían ni siquiera... ¿Por qué? Porque no tenían pensado ni siquiera hacer la sumatoria. O sea, es que... Claro. No tenían ni siquiera una calculadora. Cuando lo que se requiere para estos casos, lo óptimo, es un ordenador con el programa Excel, que se dedica a sumar, ¿sabes? Tú metes los datos en una hoja Excel y te los suma, pero es que no tenían ni ordenadores ni calculadoras. Solo tenían una regla. Mira, el fallo de la Junta Electoral Central, que como digo se produjo a raíz de la confesión de parte de la Junta Electoral Provincial, ¿no? Más que con nuestros argumentos, nuestros argumentos sirvieron para que la Junta Electoral Provincial en su respuesta metiera la pata y hiciera una confesión de parte donde se declaraba que no, ella misma declaraba que no hacía el escrutinio. Entonces, cuando recurrimos por segunda vez a la Junta Electoral Central y nos da toda la razón, en su fallo, la Junta Electoral Central, aquí está el fallo de la Junta Electoral Central de aquella ocasión, del 2015, dice cosas jugosísimas, ¿no? Dice, en el citado acuerdo de respuesta que nos dieron en la Junta Electoral Provincial, se reconoce que con este procedimiento se comete, entre comillas, al menos formalmente,
una irregularidad procedimental en el escrutinio que esta Junta Electoral Provincial no tiene inconveniente en reconocer. Esto decía la Junta Electoral Provincial. Y la Junta Electoral Central lo recoge y se escandaliza, claro. Entonces, cuando llega la hora de fallar sobre el asunto y ordena la repetición del escrutinio, dice algo tan tajante, claro, rotundo, meridiano, no tiene posibilidad de que, no, es que yo interpreto que tal, que cual. No, le dice la Junta Electoral Central en el fallo a nosotros y a la Junta Electoral Provincial. Le dice, debe tenerse en cuenta que los resultados provisionales facilitados el día de la votación por la administración convocante del proceso electoral, es decir, por el gobierno, carecen de toda vigilancia o supervisión por parte de la administración electoral, la cual, atención a esto, la cual, aun cuando pueda servirse de dichos resultados, los que le ha ofrecido el gobierno, es decir, Indra, aun cuando pueda servirse de dichos resultados para cotejarlos con los que resulten del escrutinio oficial que le corresponde hacer a la Junta Electoral, nunca puede sustituirlos. Nunca puede sustituir el cotejo por la tarea que tiene encomendada la Junta Electoral de revisar acta por acta, sino que debe realizar su recuento conforme a las actas proporcionadas por las respectivas mesas electorales. Es decir, es tan contundente, tan tajante, tan claro, tan meridianamente claro, que no pueden escudarse en nada, para hacer lo que hacen, que es, en el mejor de los casos, cotejar. No, es que en la mayoría de los casos ni siquiera hacen el cotejo. Quiero decir, en concreto, en estas elecciones del 10 de noviembre en Sevilla, lo que han hecho ha sido, esta vez sí, han abierto todos los sobres. Los han abierto, pero trayendo todas las cajas con todos los sobres, con los 2000 y pico actas, los 2000 y pico sobres con sus actas, y los han rasgado delante nuestra, pero uno detrás del otro, ras, 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 para que quede, ya han cumplido con la letra de la ley, que dice abrir sucesivamente todas las actas, todos los sobres, los han abierto. Eso dice el artículo 105.2, que tienen que abrir sucesivamente todos los sobres. Abiertos están, ¿de acuerdo? Pero claro, la ley dice abrirlos para hacer el recuento y la suma. Lo que no puede ser es abrirlos por abrirlo y dejarlos allí. Pues directamente, tal como los abrían, los volvían a meter en la caja. Abrían los sobres, han abierto delante nuestra todos los sobres. Abiertos están, han cumplido con la ley, de acuerdo. Pero directamente los han guardado otra vez en la caja. Y aleatoriamente cogían una de las actas de esos sobres y la cotejaban con el ordenador. Esto es lo que han hecho. Esto es lo que han hecho en esta ocasión, el 10 de noviembre. Para escándalo de todos. Pero bueno, no nos dejan hablar, porque somos públicos, es un acto público, puede existir el ciudadano que quiera, pero no te dejan reclamar ni nada, ni protestar. Yo en muchas ocasiones, en muchas juntas, muchos escrutinios, he hablado, pero he hablado en contra de la opinión del presidente, que me ha dicho, usted no está legitimado para hablar, cállese, haga el favor, o le mando salir de la sala y venga a la fuerza pública para sacarme. Pues usted llame a quien usted entienda menester, sacarme de la sala. Pero yo tengo que decirle aquí, como ciudadano que estoy asistiendo a este acto, que ustedes no están cumpliendo con ley, y es un recuerdo que les hago. Y ahora usted, si quiere, me manda salir de la sala, o lo que usted quiera, y yo le obedeceré, no se preocupe, que no estoy por desacatar a nadie. Pero sí me creo en la obligación, en el derecho y la obligación ciudadana de decirles lo que está sucediendo aquí y de recordárselo a ustedes. Han pasado cosas grandiosas en muchos escrutinios, ¿no? Pero cosas espectaculares que uno no podría creer cómo se puede actuar de esa manera. Pero lo hacen porque tienen el poder para hacerlo y tú no tienes otra posibilidad, más que, como en este caso, por fortuna, después de estos 7 años, para mí es una, a pesar de todo, ¿no? Porque tiene también muchos problemas y muchos defectos. Digo que es muy importante que haya surgido esta plataforma, ¿no? En la que por lo menos hay gente, ciudadanos, que van tomando conciencia. Cuidado, en la toma de conciencia esta también se están produciendo, que hay mucha gente que sale disparatando, afirmando cosas de las cuales no se tienen pruebas, convierten la sospecha, la convierten en una cosa tremenda. Yo digo que hay que ser muy riguroso con esto. Comprendo que siendo riguroso nos llevan siempre ventaja, ¿no? Porque siempre
ellos están más avanzados. Entonces nosotros tenemos que ir como husmeando dónde están las cosas que no son correctas, los incumplimientos de la ley, ¿no? Y ellos, sin embargo, van por ahí. Pero es que es la misión que nos queda, ser rigurosos, porque si no nos desacreditamos a nosotros mismos, ¿no? Si empezamos a hablar de pucherazos y de fraudes y de aquí y esto lo han hecho tal. No, mire usted, vamos a exigir que se cumpla la ley. Cuando consigamos eso, tal vez se han inventado otro sistema. De hecho, yo creo que la finalidad última de Indra, y no lo oculta Indra, si uno entra en la página web de Indra encontrará, hay una zona que tienen dedicada, entre las muchas productos que fabrican y tareas a las que se dedican, servicios que prestan, hay una muy específica dedicada, muy amplia, dedicada a los servicios de recuento electoral en todo el mundo, ya digo. Pues ahí inciden mucho, desde hace ya bastantes años, viene insistiendo Indra en la necesidad de implantar el voto electrónico. ¿Por qué? O sea, se apoyan en conceptos todos muy modernos, actuales, tales como la eficacia, la rapidez, la limpieza, la seguridad que ofrece la informática hoy día. El concepto es todo muy atractivo, pero todos sabemos, y nuestra ley al menos lo sigue contemplando así, que sí, que todo eso está muy bonito. Pero si yo voto, ya sea desde mi casa o bien yendo a un colegio electoral y pulso un botón, ¿cuál es el soporte de contraste que hay para saber que ese botón que yo he apretado ha conducido el voto a donde yo digo? No hay un soporte de contraste. Hoy por hoy, con nuestra antigualla de ley, que es una antigualla del año 85, pero muy buena, muy bien hecha, bastante bien hecha en muchos aspectos, y en este creo que sí, que está muy bien hecha en el asunto del escrutinio, contempla esto: papel, papel. Este es el soporte de contraste frente a lo virtual de una digitalización de la expresión de mi voluntad a través de un botón. Frente a eso hay un soporte de contraste, sigue quedando un soporte de contraste, que es el papel, ¿de acuerdo? Un papel este papel supone el núcleo fuerte de la democracia. La democracia es una cosa muy, ¿cómo decir?, filosófica, que tiene una serie de formalismos que cumplir. Los formalismos son importantísimos, ¿no? Si uno se salta los formalismos, se acaba la democracia. La democracia es una cuestión de cumplir con una serie de requisitos formales, ¿no? Es como si dijéramos, bueno, si yo llego a una cola en un estreno de teatro, ¿no? Y, oiga, mire, es que tengo un problema, que es que voy a llegar tarde y mi mujer está dentro y se va a enfadar muchísimo, ¿sabes? Se va a separar de mí como no entre ya, ¿no? Si te dejas saltarte la cola, te saltan formalismo. Imaginemos que todos nos saltamos el formalismo porque siempre hay una explicación válida. Quiero decir, es que es verdad que ese hombre, su mujer se le va a separar, y es una tontería por esto, ¿no? Pero si nos saltamos ese formalismo de hacer la cola y pasar, acabaremos todos saltándonos la cola, y todos en el teatro, cuando vayamos al estreno, querremos entrar a la vez y todos tenemos una justificación, una excusa. Por tanto, la democracia es formalismo. Hay que cumplir con los formalismos que dice la ley por esta razón, ¿vale? No sirve, como ha sucedido ahora, que un gobierno en funciones, después de unas elecciones, al día siguiente anuncien con el rey que está fuera, en este caso estaba de viaje en Cuba, anuncien que van a formar un gobierno. Oiga, un momento. Antes le tiene que proponer a usted el rey para encargarle que forme gobierno. Usted no puede anunciar que va a formar un gobierno si todavía nadie se lo ha encargado. Es decir, cúmplanse los formalismos. O tampoco usted puede anunciar que va a formar un gobierno si todavía los resultados electorales no se han dado por válidos. Es que el proceso electoral no termina hasta ayer viernes. Hoy es sábado. Pues ayer viernes terminó. El lunes, o el lunes o el martes, no recuerdo, ellos anunciaron la formación de un gobierno. Pero oiga, si usted no tiene todavía los datos electorales, si los datos electorales oficiales no los va a obtener hasta que no se cierre el escrutinio general, si usted no cumple esos formalismos, acaba atropellando la democracia. Y decía, la democracia, al final de todo, además de todos estos formalismos, empiezan los formalismos, y es el esencial, en que tres señores elegidos al azar, ¿no?, forman parte y dedican una jornada de su vida a cambio de nada, a cambio de estar allí prestando un servicio a la comunidad y de pagar una cantidad o lo que sea,
van a estar en una mesa electoral con unas listas que le enseñan el carnet de identidad, te apuntan, votas, depositas tu voto y cuando ustedes se van a su casa o el domingo a la playa después de votar o lo que sea, aquellos señores siguen allí y se pegan la noche electoral, vigilantes y tal, y recontando votos. Cuando termina el recuento, rellenan un acta, la introducen según le indican todos los documentos en los sobres correspondientes, toda la documentación pertinente, y firman. Ese acto de firma de 3 señores es el núcleo de la democracia. La democracia no son los partidos políticos solo, ni es... Este es el núcleo, el respeto a aquel acta. Ese acta puede contener errores, ¿eh? Se pueden haber equivocado quienes han rellenado las actas. Esos 3 señores se pueden haber equivocado. Es más, alguien les ha podido introducir incluso una trampa, sin darse ellos cuenta, ¿vale? Y puede que haya incluso algún ladronzuelo que introduzca voluntariamente alguna trampa, porque es un sectario o porque es un tramposo. Puede suceder, pero para eso están todos los demás que están allí, para vigilar todo ese proceso. Ese acto a mí me parece importantísimo. Es como James Stewart, ¿no?, en esas películas donde se convierte en el pequeño gran héroe de una comunidad. Esas 3 personas que firman y con su firma atestiguan que el resultado electoral es el que pone ahí en el papel, me parecen los pequeños grandes héroes de la democracia. No estos otros grandes señores que se atribuyen cosas muy grandiosas. No. Los verdaderos padres de la democracia y en lo que consiste la democracia es esto que estoy diciendo. Es estos 3 señores. A partir de ahí, si las juntas electorales o quien sea no cumple con su formalismo, estos 3 señores han cumplido con su formalismo. Si usted no cumple con su formalismo, usted está trampeando la democracia. Por incumplimiento, si usted quiere, por dejación, por lo que usted quiera. Pero usted está trampeando o ayudando a que se trampee la democracia y traicionando la voluntad de los electores, por no celebrar ese acto. No estoy hablando de que hayan metido trampas, pero si usted no cumple con su función, está haciendo dejación de sus funciones y está machacando el celo que han puesto esas 3 personas en la mesa electoral, ¿de acuerdo? Para todo el día entregar su vida, aquel día de su vida, entregarlo a cambio de nada, a cambio de que vengan a votar. Pues hay que cumplir con ese formalismo. Es necesario, es imprescindible completamente. Por eso, la ley, insisto, le otorga a la Junta Electoral la capacidad de escrutar el papel, no la informática. Dejemos de discutir ya de Indra. La Indra no es nadie. El gobierno, a efectos de los datos, no es nadie. No debiera ser nadie. Porque la ley una y otra vez le otorga el poder a aquellos 3 señores que han firmado un acta de papel y que la Junta Electoral tiene la misión de revisar el papel, no el ordenador. Basta ya de centrarse en historias tecnológicas y no sé qué. Yo no tengo por qué conocer si además no me facilitan nada. Si además no me facilitan el código fuente. Si además no puedo acceder al programa para saber qué contiene. Todo eso está como... No, es que esto es secreto de Estado. Esto forma parte de una empresa, que la empresa ha sido contratada por el gobierno. ¿Yo cómo le voy a suministrar a usted el código fuente? Pues es verdad. Es más, ¿para qué me lo va a otorgar si la ley no me dice a mí nada como Junta Electoral ni como ciudadano? Me dice que yo controle nada de eso. Lo que la ley le otorga a la Junta Electoral es solamente que vigile este papel, ¿de acuerdo? Que vigile los papeles firmados por esos 3 señores. Y bueno, ¿y cómo crees tú, José María, que debería actuar la plataforma Elecciones Transparentes para evitar esta irregularidad electoral y obligarles a que se realice el recuento electoral? La plataforma está limitada en algún sentido porque, como bien sabemos, la ley dice que quien puede recurrir cualquiera de las actuaciones de las juntas electorales solo puede ser un partido político. Es decir, un partido político que haya presentado candidatura en esas elecciones es el único que está legitimado para recurrir. Digo para recurrir ante la administración electoral, ¿de acuerdo? Plazo que termina hoy a las 12 de la noche, termina el plazo para recurrir. Hoy es sábado, hoy es domingo, ¿verdad? ¿Hoy es domingo? Sí, domingo. Sí, ¿no? Pues terminó anoche, a las 12 de la noche terminó el plazo para recurrir
ante la Administración Electoral. Perdonadme que no sé de qué día vivo, he dicho antes que el sábado. Anoche a las 12 de la noche terminó el plazo para recursos electorales. Se acabó, ya no hay más. A partir de ahí se puede iniciar otro proceso que es lo que se llama el contencioso electoral. Es otra cosa diferente. Pero la plataforma, al no ser un partido político con una candidatura presentada en las elecciones, solo puede recurrir a la vía denuncia. A la denuncia, digamos, en el juzgado ordinario, ante la justicia ordinaria. ¿De acuerdo? Hombre, una posibilidad de actuación es esa, recurrir a la justicia ordinaria y empezar a presentar denuncias. ¿En base a qué? En base a el incumplimiento que detectamos de 2 artículos de la ley, básicamente. Y para que quien no quiera comerse mucho el coco, son muy cortitos, se leen fácil. Es el 105.2, que obliga a la apertura sucesiva y dice de los sobres y dice cómo se ha de celebrar, y el 106.1, que vuelve a decir lo mismo, habla del recuento y la suma de los votos, ¿de acuerdo?, con sus propios medios, etcétera, etcétera. Estos dos artículos de la ley son los que se deben o se pueden denunciar ante un juzgado de la justicia ordinaria por parte de cualquier miembro o no de la plataforma, o un ciudadano por su cuenta puede hacerlo también. Y un tercer incumplimiento, que sería el de la orden de la Junta Electoral Central, que hemos visto, cuya decisión se ha trasladado sistemáticamente en casi todas las convocatorias electorales, la traslada la misma orden, el mismo párrafo que hemos leído, lo traslada una y otra vez a las juntas electorales. Les recuerdo cómo han de celebrarse los escrutinios generales. Les recuerdo... Es decir, son, por tanto, 105.2, 106.1, más el incumplimiento de la orden mandatada por la Junta Electoral Central. Más allá de eso se producen otra serie de incumplimientos, es verdad. Pero son incumplimientos, digamos, no sustanciales, ¿vale? Pues, por ejemplo, que los escrutinios no siempre empiezan a las 10 de la mañana, ¿eh? Y, por ejemplo, la ley dice que se empieza a las 10 de la mañana, el escrutinio general ha de empezar a las 10 de la mañana, y lo que hacen la mayoría, o otros no, pero la mayoría lo que hacen es empezar por el recuento del voto del CERA, que son los votos que vienen del extranjero. Claro, cuando terminan el recuento del voto del CERA, puede durar 1 hora, 2 horas, 4 horas. En el caso de Sevilla, el otro día empezó la sesión a las 10 de la mañana, como marca la ley, y no terminaron de recontar el voto del CERA hasta las 4 de la tarde. Cuando terminaron a las 4 de la tarde, cerraron y se fueron a comer. ¿Cómo? Y yo les advertí el otro día, les dije, oiga, no pueden hacer eso, si ha empezado el escrutinio no pueden interrumpir la sesión, no se pueden ir a comer, tiene que dejar una sala al menos abierta. Y dijeron, no, porque el escrutinio todavía no ha empezado, el escrutinio va a empezar ahora por la tarde, porque hasta ahora ha sido recuento del voto del CERA. Por tanto, si no ha empezado el escrutinio, usted ha empezado tarde el escrutinio. Para hacer el recuento del voto del CERA tendría que haberlo iniciado a las 8 de la mañana, antes de abrir a las 10 la sesión. Pero no importa. Consideremos que usted lo deja fuera el tiempo utilizado para el recuento del voto del CERA, del extranjero, digamos que lo ha dejado fuera de la sesión formal de escrutinio. Luego empieza usted la sesión a las 5:30 de la tarde, me parece bien. Pero les recuerdo una cosa. La ley dice que una vez iniciado el escrutinio, 5:30 de la tarde, si piensa seguir, si va a pretender seguir porque se le alarga el proceso de recuento y suma, se le va a alargar hasta el día siguiente, usted no puede cerrar la sesión antes de 12 horas. Significa que usted se ha abierto a las 5:30 de la tarde, hasta las 5:30 de la madrugada no puede cerrar la sesión. Y a las 10 de la mañana del día siguiente tiene que estar allí otra vez, porque lo ordena la ley. Luego hay un incumplimiento. En Sevilla no ha sucedido así. ¿Por qué? Pues porque a las 11 de la noche dieron por terminar el escrutinio general de ese mismo día. Empezaron a las 5:30 y a las 11 habían terminado. Claro que habían terminado. Si se limitaron solo a rajar los sobres y a cotejar algún acta que otra, pues no necesitaron más. A las 11 de la noche terminaron, firmaron, se acabó el escrutinio. Pero sabiendo que si usted hubiera querido seguir al día siguiente la tarea, hasta las 5:30 de la madrugada usted no podía interrumpir la sesión. Quiere decir que son incumplimientos de este tipo, son otros incumplimientos no sustanciales, de formalismo, tal, que se pueden añadir, ¿no?, en una denuncia. Y se pueden añadir, por supuesto,
el relato de los hechos de lo que uno ha visto allí. Mire usted, es imposible hacer un seguimiento si nos tienen a 5, 6 o 7 metros de donde están haciendo el recuento y no sabemos, ni como ciudadanos ni como representantes de los partidos, sabemos qué están haciendo. Están allí y aquí dice que se canten y que nos enteremos bien del resultado de cada mesa. Nos dice la ley, pero ¿cómo puedo escuchar ni hacer seguimiento de lo que ustedes están haciendo? Es otro incumplimiento. Pero son incumplimientos, ya digo, más de tipo formal, que no afectan a la sustancia, al núcleo de la sustancia del incumplimiento importante, ¿no? De la no celebración de escrutinio, que serían, como digo, lo que recoge el 105.2, el 106.1 y la orden de la Junta Electoral Central de que se haga. Más allá de eso, ¿qué puede hacer la plataforma? Yo creo una cosa importante, José Miguel. Me parece importante que todo esto que están haciendo en la plataforma, ya digo que hay mucho disparatado y muchas cosas a lo mejor que se salen un poco, la gente que mantiene teorías y es arriesgada en sus juicios y tal. Más allá de todo eso, yo entiendo que toda la presión que se ponga sobre esto de celo es bueno. Es bueno porque si uno, imaginemos, ¿no? Otra vez en términos de delincuente, yo no soy un delincuente, ni tú tampoco, y sin embargo nos llevan a pensar como delincuentes, nos obligan a pensar para saber cómo estaría actuando el delincuente. Cuando uno quiere cerrar su casa, tiene que pensar por dónde podría entrar el ladrón, ¿no? En esa medida estamos pensando un poco como delincuentes, estamos pensando cómo podrían atracar nuestra casa. Y todos sabemos que si ponemos todo este celo en la vigilancia y en la exigencia del cumplimiento de la ley, entendemos que las juntas electorales provinciales, el gobierno o quien sea, o la empresa o quien sea, se va a tentar mucho la ropa de hacer una trampa que sea muy burda, ¿no? Es decir, si nosotros extremamos todo este celo, ellos tienen el aliento en la nuca nuestro, ¿no? Mientras tienen el aliento en la nuca, se pensarán, si tú pensaras robar en un comercio, pues si viene gente, seguramente diría, voy a esperar a que pase la gente, ¿no? No, justo aquí que es donde está todo el mundo pasando, me van a ver, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Yo entiendo que tiene un valor disuasorio toda esta tarea, de entrada ya es valioso. Entonces, a mí me parece valioso que la plataforma se haya puesto en marcha y que nos vayamos concienciando de que la democracia la hacemos un poco entre todos, desde los ciudadanos que están en la mesa electoral aquella, como aquí ahora nosotros, exigiendo el cumplimiento de la ley. Entonces, en ese sentido, bueno, ¿no? Pero tampoco tengo la certeza de que todo esto nos vaya a llevar a solucionar el problema. ¿Por qué? Pues porque si están apoyándose cada vez más en la confianza en la informática, si la presión es para implantar algún día el voto electrónico más tarde o más temprano, si todo eso, pues nos van a dejar muy desasistidos, nos van a dejar muy al albur de lo que quiera hacer la informática, la tecnología o algún canalla, ¿no? Algún bribón que se decida un día hacer una trampa, que yo espero que no se haya producido todavía, ¿no? Y que si se ha producido, pues intentar por lo menos corregir las fallas que les hemos dejado libres durante todos estos años, entre todos, un poco por hacer dejación de nuestras funciones como ciudadanos, como miembros de junta electoral, como miembros de mesas, como apoderados, todos los que hemos ido dejando de hacer lo que nos corresponde, quizá tengamos alguna parte de culpa. Hombre, unos más que otros, ¿no? Pero todos tenemos alguna parte de culpa en que el sistema no funcione lo transparentemente que debiera, ¿no? Muchísimas gracias, José María. Yo creo que, vamos, ha sido una explicación magistral y no sé, ¿tienes algo que añadir? No, porque cualquier otra cosa que añada va a ser alimentar un fuego que ya bastante encendido nos tiene un poco a todos, ¿no? Pero sí, remachar si acaso que la importancia de esto es tan sustancial, es tan que a mí me deja perplejo que la administración electoral, que la Junta Electoral haya llegado a esta situación. Que, insisto, yo los comprendo porque sé que es muy difícil hacer a mano todo eso y sé que es mucho trabajo, pero así se hacía antes del año 2000, ¿no? Digo, que así se hacía antes del año 2000. Bueno, pues si se hacía, se puede seguir haciendo, ¿no? No entiendo por qué no va a poder seguir haciéndose
si ya se hacía anteriormente. Pues igual ahora, señores, que sigan haciéndolo. Miren, hay un caso que citaré solo de un ejemplo muy curioso, ¿no? De lo que pasó en uno de los escrutinios de todos estos años, desde 2015 para acá. Hubo una vez que había un acta que contenía un error, claramente. Claro, rotundo. ¿Por qué? Pues porque me parece que quiero recordar que eran 0 votos para el PSOE y le daban 64 votos a Vox. Me parece que era algo así, ¿no? Y en el acta, cuando se cotejó el acta, en el acta venía ese error. Venía Vox 64 y PSOE 0. Estaba en 2 columnas pegadas, juntas. Entonces, para todos estaba claro que era un error, porque además era un barrio muy concreto, se conoce qué es lo que votaba esa mesa desde siempre. Quiero decir, era claramente un error, ¿de acuerdo? Pero la Junta Electoral, al revisar el acta, se había equivocado, la gente de la mesa se había equivocado. ¿Qué hizo la Junta Electoral? La Junta Electoral respetó el acta de papel, aun sabiendo todos sabíamos que era un error. Y la Junta Electoral también lo sabía. Pero la Junta Electoral dijo que esto es lo que vale, que el papel es lo que sirve. Por tanto, le otorgó validez al papel, por encima de... Esto es muy llamativo, ¿no? Pero es doblemente llamativo cuando comprobamos que en el ordenador de Indra figuraban bien 64 el PSOE y 0 Vox. Anda, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo alguien se ha atribuido, alguien de la empresa o del gobierno se ha autoatribuido la capacidad de modificar lo que supuestamente era un error muy diáfano? ¿Quién ha hecho esa modificación? ¿Quién se ha sentido con la capacidad y la autorización para modificar un resultado que solo puede modificar la Junta Electoral y que la Junta Electoral además dijo que no se podía modificar puesto que es lo que dice Dios, es decir, los 3 señores aquellos? ¿Cómo es posible que en el ordenador figurara un cambio? ¿Quién ha introducido un cambio? La verdad, francamente, y salimos de todo esto, ¿no? Yo creo que no fue nadie que hiciera trampa, ¿de acuerdo? Creo que se equivocaron, sí, los 3 miembros de la mesa electoral, y se equivocaron de columna y lo pusieron mal. 64 votos a Vox y 0 al PSOE. Creo que el señor de la tablet tal vez también se equivocó, a su vez. No quiero pensar que el señor de la tablet que envió esos datos al ordenador corrigió por su cuenta y dijo, oh, esto está equivocado. No creo. Creo que él también, a su vez, se equivocó. Se produjeron un error, corrigiendo un error que era bien, porque corregía de verdad el error, pero que no le correspondía corregir ese error. Fueron, creo que, 2 casualidades. Por lo tanto, no hablo de trampas, hablo de un error humano con otro error humano sucesivo que pretendiendo corregir aquello incurría en una cosa muy grave. Y que al final, en el escrutinio, lo que se vio era que había que respetar el error inicial. Fíjate qué cosa más compleja, ¿no? Pero resume bastante bien, creo, todo el proceso y los riesgos que tiene el proceso si no se hace la supervisión adecuada legalmente, ¿no? Y esto es lo que sucedió, me parece un buen resumen. Y sigo sin hablar, insisto, de fraude ni de nada, solo pensando en errores. Pues muchísimas gracias, José María. Y bueno, si los oyentes quieren localizarte, me refiero que si tienes una página web o tienes un canal de YouTube o estás escribiendo en algún periódico actualmente. No, tengo una cuenta de Facebook y en Twitter. En Twitter aparece como José M. Arenzana, en Facebook aparece como Pepe Masai, y básicamente esto. Luego tengo una web, pero para cosas de reportajes míos, etcétera, etcétera, que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Y bueno, sigo publicando ahí, sigo escribiendo cosas, guiones y tal, para la televisión, para la radio, intervengo como tertuliano en Canal Sur Radio, en Canal Sur Televisión, habitualmente, etcétera. Pero nada, el que quiera puede ponerse a través de las 2 cuentas estas de
José M. Arenzana, José M. Arenzana, o bien a través de Pepe Masay en Facebook, se puede poner en contacto conmigo y le resolveré las dudas que me planteen y la experiencia mía, les aportaré humildemente la experiencia de todos estos años acumulada, ¿no? Pues muchísimas gracias, José María. A vosotros, José Miguel. Y bueno, pues sin más dilación, nos despedimos hasta el próximo videoprograma. Bueno.